somos muchos hoy, van entrando algunos más, entonces si hay algún hueco que podemos aprovechar, sí que tenemos aquí una silla. ¿Quedan más sillas en este lado? Rafael, ¿hay más sillas ahí? Vale, perfecto. Pues yo creo que todo el mundo se está acomodando, así que perfecto. Pues quería empezar en esta mañana comentando que hemos estado mirando en los proverbios y estamos llamando esto la sabiduría que desciende de lo alto. Estamos viendo lo que el Señor ha puesto en su palabra para nosotros, que es sabiduría. Y hoy vamos a continuar con lo que hemos estado viendo en los proverbios, pero para comenzar quería empezar con otra historia. La Biblia está llena de muchas historias que son fascinantes, buenas historias. Una de las que siempre me viene a la mente es la historia del segundo libro de los Reyes, el capítulo 5. En Segundo de Reyes, capítulo 5, leemos la historia no de Israel, no de una persona del pueblo de Abraham, sino, sinceramente, de los enemigos. Pero la historia comienza no tanto con él, sino comienza con la esclava en su casa. Cosa curiosa, ¿no? Esa esclava es precisamente una persona de Israel y ellos, los sirios, hoy en día si vemos las noticias, vemos que todavía hay conflicto entre Siria e Israel. Pues en aquel día, pues también. Los sirios habían cruzado la frontera y a una muchacha la habían raptado y se la habían llevado para ser esclava en la casa de una persona importante de Siria. Y un día esta niña trabajando ve que hay conversaciones en los rincones de la casa, hay comentarios por allí y se pregunta, ¿qué está pasando aquí? ¿Cuál es esa conmoción que la gente está comentando? Y hasta que al final habla con su señora y dice, ¿pero qué está pasando? Y le cuenta la noticia. Ha aparecido una mancha en la piel del general. Y este general, que ha sido un hombre tan importante, con tanto poder, realmente acaba de recibir una sentencia de muerte, porque no hay curación para esta enfermedad. Y esa muchacha, podríamos imaginarla, ¿no? Como esclava, habiendo sido sacada de su casa injustamente, podría haber dicho, o por lo menos haber pensado, muy bien, lo merecía, y que Dios así lo pague a todos sus enemigos. Eso sería lógico. Podemos imaginar esta reacción humana. No obstante, no es la reacción de la niña. La niña dice, pues si hablara con el profeta que hay en Israel, podría ser restaurado. Ahora, sabéis de quién estoy hablando, ¿no? ¿Recordáis su nombre? Ese nombre quizás un poco curioso, Naamán. Esa historia de Naamán, por cierto, es curioso, los judíos tienen una tradición, no está en la Biblia, es la tradición de los judíos, que Naamán era aquel soldado que en la guerra contra Acab tiró el arco al azar y soltó una flecha que fue dirigida por Dios directamente al hueco entre la armadura del rey Acab, y así terminó con la vida de este rey que había rebelado contra Dios. No sabemos si efectivamente es verdad, pero es curioso pensar que a lo mejor así es como Naamán llegó a ser el general del ejército en Siria. Pero el caso es que Naamán, con todo lo que había logrado en esta vida, de repente está contemplando
que todo esto viene para abajo, como si fuese una casa de naipes. Y entonces es una sentencia de muerte. Y cuando una persona recibe una sentencia de muerte, muchísimas veces cualquier opción hay que intentar, hay que buscar, hay que encontrar una solución. Y cuando esta niña hace este comentario del profeta en Israel, Naamán lo lleva al rey. Y el rey de Siria, a pesar del conflicto abierto que hay entre Siria e Israel, escribe rápidamente una carta al rey de Israel diciendo: te mando mi siervo para que lo sanes. Hay momentos en la Biblia que tienen su gracia. Aparece ese general Naamán al palacio del rey de Israel. Seguramente la guardia saca la espada porque piensan que este viene y dice: no, vengo en son de paz. Vengo realmente necesitado, vengo pidiendo, por favor. Le entregan las cartas al rey y el rey, cuando lee la carta, dice: este hombre está intentando empezar una guerra. ¿Cómo voy yo a poder sanar a este hombre? Una enfermedad que no tiene cura. Cuando el profeta manda esa carta al rey y dice: perdón, me parece que no iba para ti en ningún momento ese mensaje, porque tú no tienes poder para sanar, pero hay un Dios que sí. Y si por si se te ha olvidado, yo soy el profeta de este Dios. Bueno, el rey con gusto redirige al general a la casa del profeta, y cuando llega a la casa del profeta, bueno, avanzamos en la historia. Termina Naamán en el río Jordán bañándose 7 veces y la 7ª vez sale del agua y esa enfermedad incurable había desaparecido por completo de su cuerpo. Una historia que me llama la atención, una historia curiosísima. Ahora, guardad en la mente esa historia por un momento, volveremos, ¿vale? Pero vamos a avanzar en lo que estamos viendo en Proverbios. Tenemos en Proverbios, como hemos visto, hay 12 discursos de un padre para su hijo. Si lo vemos en los primeros 7 capítulos, lo que vemos y notamos es que este hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, con la pequeña variación en el capítulo 4 dice hijos, ¿vale? Se dirige no solamente a este hijo, sino a los hijos. Y conforme vamos leyendo, bueno, notamos un poco la estructura la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, nosotros vimos que en la primera parte vemos esta imagen de la sabiduría que sale a clamar, llamando a las personas. Y vemos que vuelve a esa misma imagen en el capítulo 8, y luego como que el rey Salomón dice: bueno, quiero hacer algo más, y hace un contraste, y dice: bueno, la sabiduría no es la única que alza la voz y clama, también está la insensatez, que está llamando, invitando a la gente. Y tristemente hay personas que rechazan la sabiduría a favor de la insensatez. Os recuerdo en este contexto qué es la sabiduría. Pues tenemos la pista en la introducción. Los primeros 7 versículos dice: el temor del Señor es el comienzo, el principio de la sabiduría. Esa sabiduría no es poder sacar buena nota en el cole. Esta sabiduría no es saber hacer un camión de latas de berberechos. Esa sabiduría es conocer a Dios y vivir la vida de manera que no hay que tener remordimientos. Vivir esta vida correctamente, conforme fuimos creados para vivir en esta tierra. Bien, entonces en todo este contexto, hoy no vamos a ir uno por estos 7 discursos, sino que lo que quiero hacer es mirar solo un discurso, pero os animo en vuestra lectura de Proverbios, lo que vais a notar en estos 12 discursos, vais a ver exactamente los mismos temas. ¿Cuáles son? Bueno, siempre tienen consejos, no es ninguna sorpresa, ¿no? Esto es un padre hablando con su hijo, está diciendo: hijo mío, ¿qué te voy a contar? Te voy a decir lo que debes hacer, ten en cuenta esto. Junto con estos consejos vienen bendiciones o beneficios de poder o de atacar, voy a decir la palabra correcta, es
Es que esa palabra siempre me trae mucho miedo. Acatar los mandamientos del Padre. O sea, si tú obedeces, hay bendiciones de Dios. Y finalmente encontramos advertencias. Ojo, cuidado, hay peligros por el camino. Así que estos mismos 3 puntos vamos a mirar en el pasaje que hemos leído juntos en Proverbios 3, ese tercer discurso en esta serie de pensamientos. Por cierto, puse esto porque esto es el primer salmo y noto que el primer salmo contiene exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que veis aquí? Pues lo amarillo son consejos, la ley de Jehová está o su delicia está en la ley de Jehová y medita día y noche. Esto es un consejo diciendo, esto es lo que tienes que hacer, hijo mío. Vemos beneficios, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, y tenemos advertencias, cuidado con andar en el consejo de los malos. Tenemos estos consejos que vienen aquí. Y no es ninguna sorpresa, porque sabemos que el primer salmo fue escrito por David, aunque no tenga un título. Su conexión con el Salmo 2 en el Nuevo Testamento nos dice que David escribió el Salmo 2, por lo tanto, deducimos que David también escribió el Salmo 1. Por lo tanto, el padre de Salomón empieza así los salmos, y por lo tanto cuando leemos el comienzo de Proverbios notamos ese reflejo también del mismo pensamiento. Bueno, vamos a entrar entonces en Proverbios 3 y vamos a considerar lo que son los consejos que tiene este padre para su hijo, lo que Dios ha puesto en su palabra para nosotros. ¿Cuáles son? Pues la estructura es interesante porque vamos a ver cada 2 versículos dice algo diferente. ¿Dónde empieza? Dice así, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Dice, hijo mío, te voy a hablar de cosas importantes y quiero que guardes, que recuerdes lo que te estoy diciendo. Almacena en tu corazón lo que te estoy diciendo. Esto es el consejo, obedece, hijo mío. Continúa y encontramos en el versículo 3, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Obviamente, no estamos hablando literalmente. Hace unos años vi en internet una cosa de estas que decía que se estaba ofreciendo un servicio nuevo y era un tatuaje en tu corazón. Y tenían una imagen de una persona corazón abierto, o sea, en quirófano, con el corazón abierto, y ahí alguien haciendo tatuaje. Ahora, el Photoshop se puede hacer cosas impresionantes. Era pura Photoshop, eso es una bula, eso no es verdad. Yo os digo la verdad, siendo una persona que ha pasado por corazón abierto, si tú pasas por corazón abierto por hacer un tatuaje que nadie jamás en la vida va a ver, tú tienes mayores problemas en tu cabeza porque te prometo que no es ni fácil ni gracioso pasar por esta operación. Obviamente, cuando dice escríbelas en las tablas de tu corazón, no está hablando de un tatuaje sobre el corazón. ¿De qué está hablando? Metafóricamente está hablando de tomarlo para ti, abrazar eso tan cerca de ti, es como si estuviera escrito en tu mismo corazón, es como lo tienes como un collar, está allí contigo constantemente. ¿Qué es lo que está animando a su hijo a tener consigo constantemente? Habla aquí de la misericordia y la verdad. Son características de Dios. Dice, hijo mío, obedece mis mandamientos. Pero más allá de esto, atesora lo que es el carácter de Dios en tu vida. Continúa en el versículo 5 y habla de fiarse de Jehová. Ahora, esa palabra fiarse, no sé, para mí esa palabra en nuestro uso cotidiano, al final suena más como dejar dinero a una persona. O sea, yo te presto dinero y me fío de ti que me lo vas a pagar, ¿no? Pero la palabra sencillamente tiene que ver con tener confianza. Ahora, puse esta imagen aquí, no sé si algunos lo habéis hecho alguna vez. Eso tiene varios nombres, ¿no? Que vi que algunos lo ponían caída de confianza,
algunos lo llaman caída de tontos, porque sinceramente estaba recordando hace unos años, estaba trabajando en un campamento y yo quería ilustrar ese pensamiento, entonces hice esto con mi cabaña. Ahora que lo pienso, yo era bastante joven cuando lo hice y no lo practiqué con ellos. O sea, tendría que haber cogido mi cabaña y haberles dicho, venga, vamos a probar, vamos a ver si esto funciona. Pero lo hice así a la sorpresa. O sea, ellos no sabían que lo iban a hacer, que lo iba a hacer en medio del culto, en el campamento. Digo, chicos, venid aquí. Y los pongo ahí detrás y me pongo sobre una silla y hago así y me voy para atrás. Es sumamente difícil hacer porque tu cuerpo no te permite hacer una tontería así. O sea, fuimos programados por Dios para no hacer tonterías. Entonces, automáticamente tu cuerpo quiere sentarse así, pero el peligro es que si te sientas así y caes así con el trasero primero, igual no pueden coger el peso. Además, tenía un chico en la cabaña que se había roto el brazo y venía con escayola, entonces solo tenía un brazo allí. Digo, bueno, ahora lo pienso y digo, mira, la protección de Dios es maravillosa. Pero claro, en ese momento, ¿qué haces? Si logras sobreescribir lo que es la tendencia de la mente y caer así en plano, el peso se reparte entre todos y fácilmente te pueden recoger. Pero es complicado hacer. Es complicado tener esa confianza y sobre todo cuando ves estos chavales de 16, 17 años y dices, toda la semana he estado con ellos llamándoles la atención y eso sería la venganza perfecta. Pero bueno, funcionó. Gracias a Dios que no me maté ese día. Pero la imagen no es mala en cuanto a el concepto de fíate de Jehová. Esa confianza de dejarse caer a los brazos de Dios con total confianza. Dice, de todo tu corazón. Y es complicado porque en el corazón es muy fácil que haya siempre esa semilla de duda que dice, ¿y si Dios no me coge? ¿Y si Dios me falla? ¿Y si mi Dios hace algo raro? ¿Qué pasa entonces? Y aquí ese padre habla con nosotros, sus hijos, y dice, confía de todo corazón en el Señor. Bueno, continuamos. El versículo 7 dice, teme a Jehová y apártate del mal. Hemos hablado de ese temor a Dios que no es sencillamente una persona que tiene un miedo terrible de Dios, que no quiere tener contacto con Dios. Eso sería todo lo contrario. Hemos hablado de que realmente es una persona que conoce quién es Dios. Una persona que, porque hemos visto en los proverbios, ¿no?, que temer a Dios es sinónimo con conocer a Dios. Por lo tanto, es un conocimiento de Dios que nos lleva a un respeto profundo de quién es nuestro Dios. Y aquí tenemos ese mandamiento, teme al Señor y apártate del mal. Y por lo tanto he puesto la palabra conocer a Dios. Y finalmente el último consejo es reconocer a Dios. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. He puesto reconocer a Dios porque realmente lo que tiene en mente cuando dice honra a Dios no es que Dios necesite que nosotros le demos de las primicias de nuestros frutos. Dios no tiene necesidad y no está esperando para que nosotros le demos para que Él pueda convivir. Más bien, es un reconocimiento de que todo lo que nosotros tenemos proviene de Él. Si Él nos ha dado, entonces, ¿qué más si nosotros devolvemos a Dios un poco de todo lo que nos ha dado? Es decir, yo he recibido de su mano. A veces es algo muy triste que las personas tienen en el corazón. Mi suegro, que siempre ha resistido lo que es Dios en su vida. Y a veces ha dicho esto, que me ha dado Dios, que va, todo lo que tengo lo he trabajado yo. Y el hombre ha trabajado, es un hombre muy trabajador. Pero el peligro es cuando nosotros llegamos al momento en que no queremos reconocer a Dios. Y aquí el Padre da este consejo, honra a Jehová, reconoce a Jehová en tu vida. Ahora hemos dado la vuelta por los consejos.
pero tenemos que añadir lo que son los beneficios. Así que vamos a dar la vuelta otra vez. Así que volvemos atrás al principio y ¿qué tenemos? Obedece, ¿y qué va a pasar? Pues el texto dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ese pensamiento, si nosotros obedecemos la sabiduría de Dios, Dios tiene beneficios para nosotros y habla aquí de largura de años y de días. Paz. En segundo lugar, habla de favor. Dice, valora lo que es la misericordia y la verdad y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Favor ante Dios y ante los hombres. Confía en Dios, ¿y qué? Dice, y Él enderezará tus veredas. Una promesa que Dios va a estar detrás guiando tus caminos, mostrándote el camino en que debes andar, para que no tengas que escuchar esa voz que dice, recalculando, recalculando. ¿Os suena del GPS? Que, ups, nos hemos equivocado. No hemos girado donde teníamos que girar o hemos girado donde no teníamos que girar y ahora vamos a perder el tiempo. Hay momentos que es terrible. Yo el otro día le llevé a Maribela al tren y hemos ido a la estación de AVE allí en Villena no sé cuántas veces. Entonces no puse el GPS porque lo conozco. Y nosotros íbamos a las 5 y... Menos mal que no lo ajustamos demasiado, porque allí en Santa Eulalia era una cosa muy fácil y me metí a la autovía otra vez. Y una vez que te metes en la autovía otra vez, no hay vuelta atrás hasta después de Villena. Y digo, ¿será posible? Menos mal que había tiempo y que no perdió el tren porque me hubiera tenido que conducir hasta Madrid para dejarla en Madrid. Pero no hay nada más terrible que equivocarnos y decir, uy, ahora no hay vuelta atrás. Es que ahora tengo que ir hasta allá y luego después desviarme. Me he equivocado. Pues qué bonito saber que podemos confiar en Dios y nos podemos ahorrar las equivocaciones en la vida. Qué promesa más bonita, ¿no? Conocer a Dios, ¿por qué? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos o para tus huesos. Finalmente, reconocer a Dios porque serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahora, con este cuadro en la pantalla, os digo algo que igual algunos tenéis en la mente ya, ¿no? Estáis leyendo esto, meditando en lo que tengo aquí en pantalla y decís, esto suena como lo que escucho a veces de algunos predicadores que predican lo que llamamos nosotros el Evangelio de la Prosperidad. Hemos comentado incluso aquí el gran peligro del Evangelio de la Prosperidad. ¿Qué es este Evangelio de la Prosperidad? El Evangelio de la Prosperidad dice que Dios quiere que tú estés feliz, sano y rico. Desde luego el mensaje no suena mal, ¿no? Porque sinceramente tampoco deseo mucho estar triste, pobre y enfermo. Por lo tanto, hay mucha gente que abraza este mensaje porque les interesa muchísimo el pensamiento. Yo quiero tener esa felicidad. Y decimos, cuidado, ese es un falso evangelio. Eso no es lo que la Biblia promete. Cristo jamás prometió a sus discípulos que si seguían a Él, todo iba a ser color de rosa, todo iba a ser perfecto, fácil. Más bien les prometió que todo iba a ser todo lo contrario. Entonces, leemos un pasaje como este y decimos, pues David, sinceramente me suena bastante como el Evangelio de la Prosperidad. Dice, honra a Jehová con tus bienes y vas a tener graneros llenos. Eso suena como si doy mucho dinero a Dios, Dios me va a dar más dinero de vuelta y al final voy a ser más rico de lo que era antes. Y hay, tristemente, personas que tratan a Dios como si fuese un fondo de inversión. Piensan que le voy a dar a Dios, no porque quiero dar a Dios, sino porque quiero que Dios me devuelva a mí con intereses.
Y por lo tanto hay gente que al final cae en el error de utilizar a Dios para sus propios fines. Entonces, digo, ¿cómo leemos este pasaje y entendemos que no es el evangelio de la prosperidad? Bueno, primeramente creo que es importante que lo pongamos, lo situemos en su contexto. Estamos en el Antiguo Testamento, Dios está hablando a Israel y tenemos que entender que las promesas de Dios a Israel sí que tienen un aspecto físico, temporal, muchas veces material. No exclusivamente, pero eso es una parte de lo que entendemos en el Antiguo Testamento. Entendemos que llegamos al Nuevo Testamento y tenemos aquí la Iglesia de Cristo, y la Iglesia de Cristo es diferente, ligeramente diferente, es el mismo pueblo de Dios, es el mismo plan de salvación, pero notamos que en la Iglesia no tenemos todas las mismas promesas de la tierra, de las riquezas, de las bendiciones que tenemos en el Antiguo Testamento. Pero más allá de esto, quiero compartir tres pensamientos. Primeramente, muchos, por no decir todos, cuando llegan a los proverbios, señalan que los proverbios establecen patrones, no siempre promesas. Y por ejemplo, leemos en los versículos 3 y 4, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Ahora, no cuestiono en ningún momento el tema de Dios. Si nosotros realmente atesoramos la misericordia y ese amor, agrada a Dios. En ningún momento cuestiono esto, pero la segunda parte es un poco más complicada. ¿Siempre hallamos gracia ante los hombres diciendo la verdad? Pruébalo en el trabajo. Tienes un compañero que está engañando en el trabajo, está robando lo que no es suyo, y tú vas con la verdad por delante y le comentas, oye, mira, lo que tú estás quitando de la caja, coméntalo tú al jefe, o si no, voy a tener que hacerlo yo. Y verás cómo hallas gracia ante sus ojos. ¿Me entendéis? Ahora, puede ser que es una regla general. Puede ser que la gente te aprecie porque eres una persona honesta. Pero puede haber que otras personas te odien. Entonces, a veces leemos estas palabras y decimos, cuidado, esa no es una promesa que si yo voy con la verdad por delante, la gente me va a apreciar y me va a honrar. No siempre va a pasar en este mundo. En segundo lugar, digo, a veces tenemos que entender que los proverbios pueden interpretarse de forma espiritual. Leo, por ejemplo, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Pregunto, si yo obedezco los mandamientos de Dios, ¿tengo garantía de que voy a llegar a los 100 años de edad? No. Puede que viva hasta los 60, hasta los 40, puede incluso ser que me toque la muerte antes, en mi juventud. Desde luego pensamos en el Señor Jesucristo. ¿Tuvo una vida larga el Señor Jesucristo? Pues si lo medimos por años, todos nosotros que tenemos 30 años para arriba sabemos que era una vida muy corta. Vosotros que sois más jóvenes igual pensáis que 33 ya es largura de vida. Pero cuidado, porque igual una vida larga no tiene que ser 90, 100 años. Igual una vida completa, llena, se puede vivir intensamente en pocos años y tener una vida larga, aunque no logre a lo que es, en la opinión del mundo, una vida larga. Entonces, quizás es verdad que podemos mirar estos proverbios de esta forma. Cuando promete, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, ¿significa esto que nunca voy a estar enfermo? No, no significa eso. Pero qué bonito es cuando hemos conocido a una persona pasando por una prueba, una situación, una enfermedad, y la persona nota la presencia de Dios en su vida y nota que aunque tenga un cáncer de huesos que es sumamente doloroso, encuentra refrigerio de huesos. Y desde luego, cuando una persona fallece, habiendo confiado en el Señor en esta vida, nosotros tenemos esa promesa tan bonita de saber que sus sufrimientos han terminado.
y está en la presencia del Señor para jamás volver a sufrir. Desde luego podemos entender que siempre hay medicina para el cuerpo, siempre hay refrigerio para estos huesos cansados, porque aunque fallezca ese hombre material, ese hombre exterior que nosotros vemos, tenemos una casa eterna reservada para nosotros en los cielos. Y finalmente, también miro estos proverbios y entiendo que podemos hablar con una perspectiva eterna, más allá de esta vida. Leo, por ejemplo, y serán llenos tus graneros, con abundancia tus lagares rebosarán con mosto. Puede ser que eso es un principio y que hay situaciones en que personas honran a Dios con sus bienes y jamás tienen abundancia según lo mira el mundo. Y puede ser que, como decía al principio, puede ser que sí que tienen abundancia en su vida para ellos, no tienen necesidad. Pero también es verdad que tenemos esta promesa que dice, Dios tiene toda una eternidad por delante para bendecirnos. Dios no solamente tiene estos años para intentar encajar las bendiciones que puede encajar, sino que tiene para siempre, para colmarnos de bendiciones. Por lo tanto, aunque en esta vida tengamos momentos de escasez, aunque en esta vida luchemos porque realmente no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, podemos confiar que el Señor proveerá lo necesario y que un día el Señor nos dará más allá de lo que jamás podríamos haber imaginado. Por lo tanto, os animo a leer este pasaje en ese contexto. Pero para continuar, quiero llegar a estas advertencias, porque quizás es lo más importante de lo que voy a decir en esta mañana. Estas advertencias. Empiezo con ese primer pensamiento, hijo mío, no te olvides. Y eso es un gran tema de la Biblia, el peligro del olvido. Somos seres humanos y a veces parece mentira, pero parece que tenemos el cerebro de un pajarito. O sea, decimos, yo jamás me voy a olvidar de esto. Y a los 6 meses alguien nos pregunta y decimos, ¿de qué? ¿De qué me hablas? Ay, es verdad, se me había olvidado. Somos capaces de olvidar cualquier cosa. Por lo cual, os digo, eso es una bendición de Dios. Porque el Señor nos ha hecho de tal forma que podemos superar cosas que han ocurrido en el pasado. Podemos llegar a olvidar cualquier cosa. Es una gran bendición, por un lado. Pero es un gran peligro porque muchas veces no nos olvidamos de aquello que tendríamos que olvidarnos y agarramos aquello que es amargura, lo agarramos y ahí lo tenemos siempre presente. Y sin embargo, lo que tendríamos que tener presente siempre delante de nosotros se nos olvidan a los 2 días. Entonces tenemos que aprender bíblicamente a olvidar lo que tenemos que olvidar y a recordar lo que tenemos que recordar. Eso es muy profundo. Yo sé que no suena profundo, pero os digo que eso es muy, muy profundo. Buen consejo de vida. Ahora, el proverbio empieza aquí. Dice, hijo mío, no te olvides, átalo ahí a tu cuello, porque es sumamente importante esto. Pero la advertencia que más quiero enfatizar es este. Dice, confía completamente en Dios. ¿Recordáis la imagen de dejarte caer a los brazos de Dios? Confía completamente en Dios. Y luego dice, pero ojo, aquí está el peligro. No te apoyes en tu propia prudencia. Y por si se nos pasa y no lo vemos, continúa en el versículo 7, dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Sabes que ese es el gran peligro del ser humano? Ahí está. Ese es el gran peligro del ser humano. Nos creemos listos. A veces, claro, hay personas que van por ahí fardando de tonto. Y eso tampoco es el plan, ¿no? Tampoco es ir por ahí diciendo, ay, es que yo soy muy tonto. Pero puesto que algunos vamos por la vida pensando que yo soy más listo que todos, yo sé más que todos,
El problema es que perdemos la oportunidad de confiar completamente en Dios. Y si habéis notado lo que he hecho con la estructura de este pasaje, vais a recordar que el queso que estaba ahí, estaba en el centro, porque realmente ese es el centro de todo el pasaje. O sea, lo de obedecer y valorar, todo es para que podamos llegar a confiar. Y si confiamos, ¿qué pasa? Conocemos y reconocemos a Dios en nuestra vida. Realmente ese es el centro de todo. Y dice, pero hay una cosa que amenaza, porque tú puedes dejar de confiar en Dios porque tú piensas que eres tan bueno y tan sabio y tan grande que de alguna manera imaginas a Dios como inferior a ti. Ahora, ¿recordáis la historia que dejé en vuestra memoria? ¿Lo tenéis presente? ¿Lo podemos volver a abrir el archivo y sacar? Naamán, ahí estaba Naamán, y llega a la casa del profeta, camino hacia la sanidad. ¿Y qué pasó? Ese momento me encanta, porque el profeta manda a su siervo, y el siervo sale, y el siervo no nos dice que el siervo viene así con una reverencia ante ese Naamán. El siervo no le habla a usted, bueno, estoy bromeando, ¿no? Porque usted no forma parte del hebreo, pero no tenemos ninguna indicación de que el siervo le haya tratado a ese gran hombre como el gran hombre que era. Y le dijo estas palabras: el profeta dice que vayas al río Jordán y ahí te bañes 7 veces y serás restaurado. Literalmente dice, estarás limpio. Y ese Naamán, en ese momento, ¿qué hace? Nos dice el texto que se enfada. Se enfada. No dice que se molesta. Se enfada. ¿Por qué? Dice, ¿será posible? Hombre, ¿no sabe quién soy yo? Yo pensaba que el profeta iba a salir, iba a decir unas palabras, un poco de incienso, humo, algo curioso, ¿no? Literalmente dice, yo pensaba que iba a tocar esa lepra. Curioso, nadie tocaba la lepra, era altamente contagioso. Solo una persona en la historia del mundo leemos que tocaba a los leprosos, el Señor Jesucristo. Pero eso es lo que imaginaba Naamán. El profeta saldrá, dirá unas palabras, tocará en la lepra y seré sano. ¿Qué estamos viendo? Decidme, ¿qué estamos viendo? Propia prudencia, ¿verdad? Estamos viendo a Naamán que está apoyado sobre sí mismo y se va enfadado. Dice, anda, que me voy a meter en el río ese del Jordán. ¿Tú has visto el agua del río ese? Hace unos años visitamos a Israel y fuimos al río Jordán. Y efectivamente, no ves un río como, siempre recuerdo el río que vimos ahí en Huesca, que veías, tenía una profundidad de 3 o 4 metros y veías hasta la última piedrecita que estaba en el fondo del río. Un río clarísimo, era un río tan bonito que digo, tengo que tirarme. Y menos mal, había un puente allí sobre el río y me tiré. Y el agua estaba a 10 grados o 5 y bueno, una experiencia. Pero él decía, ese río, ni veo fondo. Mi esposa no se mete en ningún sitio con agua que no ve fondo. Y se ve que Naamán era igual. Dice, mira, si tengo que meterme en un río, me voy a mi casa y voy a bañarme en un río ahí. Total, seré limpio, pues seré limpio igual en casa. Y se va enfadado. Hasta que, menos mal que los grandes hombres tienen muchas veces siervos que son muy sensatos. Y se le acerca uno y dice, mi padre, notamos la reverencia que faltaba en casa del profeta, mi padre, si te hubiera pedido una cosa difícil, lo habría hecho. Hombre, viajaba con miles y miles y miles de euros de premio para el que le sanaba. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa difícil y pagar bien. Y dice, pues si le ha pedido una cosa fácil, ¿qué pierde usted en hacerlo?
Imagino a Naamán en ese momento, ¿no? Venga. Y lo que tenemos en esta historia es una ilustración del principio que el sabio lo había ilustrado unos siglos antes. Confía en Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu camino. Naamán entra en el agua y ¡buah! Lo que daría por un vídeo en YouTube sobre ese momento, pero no se subía en este momento. La primera vez salía del agua, se miraba, ¡buah! Esto no va a hacer nada. Señor, por favor, continúe. La segunda vez, la tercera, la cuarta, la quinta. No podemos ir ya, estamos perdiendo el tiempo. La sexta y la séptima vez sale del agua y se mira y dice, no puede ser. Dice que su piel se había vuelto como la piel de... Alguien dijo gallina, pero no, era un bebé. Ese momento en que Dios puede hacer más allá de lo que nosotros imaginamos, si estamos dispuestos a confiar en Él. Sinceramente hemos hablado de Naamán hoy, pero podríamos haber hablado con la primera historia de la Biblia, podríamos haber hablado de Adán y Eva, como ellos no se fiaron de Jehová de todo su corazón y al final se torció el camino de toda la humanidad gracias a su error. Podríamos pasear por todo el Antiguo Testamento, llegando a Abraham, a Moisés, al rey David, pasando por los profetas, llegando hasta el Nuevo Testamento y hasta el mismo libro de Apocalipsis, encontraríamos siempre exactamente la misma historia. Os digo que este proverbio realmente es parte de la columna vertebral de la palabra de Dios, si aprendemos a confiar de todo corazón en el Señor. Es increíble lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por eso entendemos que esto es el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que tienes que buscar una iglesia amarilla. Mi hija siempre llamaba a esta iglesia la iglesia amarilla, que a mí me gusta el amarillo, pero ¿tienes que buscar una iglesia amarilla y estar ahí? No. ¿Tienes que intentar ser buena persona? Por favor, mejor que ser mala persona, pero eso no es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Cree en el Señor Jesucristo. Confía o fíate de Jehová de todo tu corazón y deja de apoyarte en tu propia prudencia. Reconócele a Él en todos sus caminos y Él puede ponerte en la senda recta. Eso es el mensaje que Cristo vino a predicar. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero esa confianza no termina en el momento que confiamos en Cristo como Salvador. Esa confianza continúa a lo largo de la vida del creyente. Mi reto todos los días, ¿sabes lo que es? Levantarme y decir, Señor, quiero confiar en ti hoy. Así que completo mi dibujo con la humildad. La humildad es la llave necesaria para abrir todo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cuando nos humillamos ante Dios y empezamos a confiar en Él de verdad. Bueno, he puesto esta frase aquí para concluir en esta mañana. Nuestro mayor impedimento para vivir confiados en Dios somos nosotros mismos. Quizás tenemos la tentación de decir, no. Es otra persona en mi vida. Si supieras a quién tengo en mi vida. Pero nuestro mayor impedimento somos nosotros. Es nuestro orgullo que nos aleja realmente de confiar en Dios. Por lo tanto, hago estas preguntas y me las hago para mí mismo, pero también os animo a hacer estas preguntas de verdad. ¿Sabemos más que Dios? Ya. La respuesta es fácil, ¿vale?
es que todos leemos la pregunta y digo, no, que va, hombre. No, 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 no. No, no, pero merece la pena hacernos esta pregunta. ¿Nos creemos más sabios que Dios? Y la verdad es que tenemos que reconocer que muchas veces que sí. ¿Sabes por qué? Porque Dios permite cosas en nuestra vida y nos enfadamos. ¿Por qué nos enfadamos con Dios? Porque decimos, Dios no tendría que haberme hecho esto. Y dices, sabes más que Dios, ¿verdad? Tú ya sabes lo que tendría que pasar en tu vida y lo que no tendría que pasar en tu vida. O más bien estás dispuesto a confiar en Dios de todo corazón. ¿Pide Dios lo que parece no tener sentido? Hay veces que sí. Y puesto que no parece tener sentido desde nuestra perspectiva, una vez más, nos empezamos a molestar y enfadarnos con Dios porque Dios no hace lo que tendría que hacer. Y tenemos que decir, yo voy a aprender a confiar en el Señor y dejar que Él haga en mi vida conforme a su voluntad. O quizás ponemos condiciones sobre nuestra obediencia. Estaba compartiendo mi testimonio ayer y estaba compartiendo esto. Yo tenía, pues era joven todavía, tenía mis 13, 14 años y yo estaba sentado en la mesa negociadora con Dios. Yo era del sindicato. Y yo estaba ahí para poner las condiciones sobre la mesa. Vale, Dios, yo estoy dispuesto a hacer esto y esto y esto, pero no voy a hacer aquello y lo más allá. ¿Quién me creía que era? Pero yo pensaba que sí que estaba en posición de negociar con Dios hasta que Dios me rompió por completo. Y cuando Dios me rompió por completo y solté la mano y dije, Señor, vale, tú eres Señor y tú tomas las decisiones. Bueno, lo mejor es que Dios no se equivoca y no tengo ninguna queja. Miro mi vida y miro lo que Dios ha ordenado en mi vida y mi vida no ha sido fácil. Mi vida ha tenido sus momentos en que pasé por valles profundos, pero no tengo queja, porque el Señor jamás me ha abandonado, el Señor ha estado conmigo en cada momento y miro para atrás y digo, pues parece que mi vida ha sido planificado. ¿Cómo es posible? Fíate del Señor de todo tu corazón. No, deja de apoyarte en tu propia prudencia. Reconócele en todos sus caminos. Deja de imaginar que tú eres realmente el que logra las cosas. Y Él va a coger y enderezar tus caminos. Padre Santo, ese mensaje creo que es más fácil predicar que vivir. Y a mí me toca hacer las dos cosas, predicarla y vivirlo. Padre, yo pido que me ayudes a levantarme una vez más mañana para confiar en ti de todo corazón. Pero pido también por mis hermanos que están aquí, que esta congregación sea una congregación de personas que confiamos de todo corazón y que tú vayas enderezando nuestros caminos para tu gloria. Pero Padre, también pido, porque igual hay una persona aquí que ha escuchado este mensaje y todavía no ha llegado el momento de realmente caer en tus brazos. Está todavía en la plataforma imaginando que, ¿y si me caigo, me dejo caer y no me recoge? Y me hago daño. Pido, Señor, que pongas en ese corazón esa paz para que pueda confiar en ti. Padre, todo lo que hemos dicho, que experimente ese gozo de salvación, esa transformación de la vida, la venida del Espíritu Santo para guiar su vida. Que hoy sea día de salvación, Padre, que mandes la convicción de pecado, que mandes la fe a su corazón, que tú seas glorificado en cada vida aquí presente. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar